El fin de la era de las espadas. Durante siglos, Japón fue gobernado por la hoja. Mucho antes de los rifles, los cañones y las fábricas, el orden del archipiélago japonés descansaba sobre una clase guerrera cuya existencia era inseparable del honor, la lealtad y la espada. Los samuráis, surgidos alrededor del siglo X, no eran solo soldados, sino administradores, recaudadores de impuestos, jueces locales y guardianes del orden feudal. En tiempos de guerra, eran el propio brazo del poder. En tiempos de paz, se convertían en burócratas armados, símbolos vivos de la autoridad. Su modo de vida estaba guiado por el Bushido, el camino del guerrero, un código ético moldeado por siglos de conflicto y profundamente influenciado por el confucianismo, el budismo zen y el sintoísmo. Valentía ante la muerte, desprecio por la comodidad, disciplina absoluta y lealtad incuestionable al daimyo no eran virtudes que debieran admirarse, eran deberes. En el centro de esa identidad estaba la espada. La katana no era solo un arma, era el alma del samurái, forjada en rituales que implicaban purificación espiritual, ayuno y oración. Era considerada casi sagrada. Recibida en la juventud, llevada en la vida adulta y heredada por generaciones, simbolizaba estatus, honor y responsabilidad. Un samurái sin espada era un hombre sin nombre. Paradójicamente, durante el largo periodo de paz impuesto por el shogunato Tokugawa, 1603-1868, la espada pasó a usarse cada vez menos en combate. Japón vivió más de 200 años sin grandes guerras internas. Leyes rígidas, como el buke shohato, regulaban el comportamiento de los samuráis, limitando los duelos, controlando los gastos e imponiendo severos estándares morales. La hoja dejó de ser una necesidad práctica y se convirtió sobre todo en un símbolo, el derecho exclusivo de ejercer autoridad. Las ciudades crecieron, el comercio floreció, surgió una cultura urbana vibrante, pero esa paz tuvo un precio alto. La sociedad se volvió rígida, jerárquica y cerrada al mundo exterior. La política del Sakoku aisló a Japón casi por completo. Mientras Europa avanzaba con revoluciones industriales, el archipiélago permanecía atrapado en estructuras antiguas. Con el paso de las generaciones, muchos samuráis pasaron a vivir endeudados. Sus pensiones, pagadas en arroz, no acompañaban el crecimiento de las ciudades ni la inflación del comercio. Los mercaderes, oficialmente considerados inferiores, se volvieron más ricos que los propios guerreros. La autoridad samurái comenzaba a derrumbarse en silencio, corroída por una realidad económica que el código de honor no conseguía detener. Ese equilibrio, sin embargo, era frágil. En 1853, barcos extranjeros rompieron el horizonte japonés. El comodoro norteamericano Matthew Perry llegó con sus barcos negros, impulsados a vapor y armados con cañones capaces de destruir fortalezas costeras con facilidad. El mensaje era claro, directo y humillante. El aislamiento japonés había terminado, por la fuerza. El choque fue profundo. Espadas, lanzas y arcos comenzaron a parecer reliquias inútiles frente a la pólvora occidental. Se impusieron tratados desiguales. Se abrieron puertos. La autoridad del shogunato comenzó a desmoronarse. Para muchos samuráis, no se trataba solo de una amenaza militar, sino de una crisis espiritual. Occidente parecía vencer no solo por la fuerza, sino por una visión del mundo donde la tradición, el linaje y el honor tenían poco valor. Surgieron consignas desesperadas como Sono Joi, reverenciar al emperador, expulsar a los bárbaros. Jóvenes samuráis pasaron a defender una idea radical, derrocar al shogun y restaurar el poder imperial, creyendo que solo el emperador podría salvar a Japón de la humillación. En 1868, tras una serie de conflictos armados conocidos como la Guerra Boshin, el poder fue oficialmente devuelto al emperador. Era el inicio de la restauración Meiji. Nacía un nuevo Japón, no lentamente, sino mediante ruptura, violencia y desorientación. El nuevo gobierno juró buscar conocimiento en todo el mundo, conforme fue declarado en el juramento de la Carta de 1868. Misiones diplomáticas, como la misión Iwakura, recorrieron Europa y Estados Unidos estudiando ejércitos, fábricas, escuelas y sistemas políticos.
Ingenieros, profesores y oficiales extranjeros fueron contratados para acelerar la modernización. Pero modernizar significaba destruir el viejo mundo. Los feudos fueron abolidos. Los daimyo perdieron sus tierras y sus ejércitos privados. El país fue reorganizado en provincias controladas directamente por el gobierno central. Las pensiones vitalicias de los samuráis fueron reducidas, convertidas en títulos financieros y finalmente extinguidas. Para muchos eso significó hambre inmediata. Algunos exsamuráis se convirtieron en cargadores, vigilantes nocturnos o empleados subalternos. Otros se suicidaron. El honor, ahora, no garantizaba ni siquiera arroz. En 1872 se instituyó la educación obligatoria. Niños de todas las clases comenzaron a asistir a las mismas escuelas, aprendiendo matemáticas, ciencias e ideas occidentales. El saber, antes privilegio de la élite guerrera, se convertía en instrumento del Estado. La jerarquía social comenzaba a derrumbarse desde la infancia. Entre esos hombres estaba Katsura Jiro, un samurái de mediana edad de la región de Kyushu. Educado desde la infancia para servir, dominaba la espada, la caligrafía, los clásicos chinos y la estrategia militar. Su padre había servido antes que él, su abuelo también. Para su linaje, el mundo siempre había sido así. Pero ahora, frente a fábricas humeantes, líneas telegráficas y soldados marchando con uniformes occidentales, Katsura se sentía un hombre fuera de su tiempo. El propio emperador pasó a vestir trajes occidentales en público. El tradicional chonmash, el moño samurái, se convirtió en motivo de vergüenza en las ciudades. No era solo el mundo el que cambiaba, era el propio cuerpo japonés el que dejaba de parecer japonés. En 1873, el gobierno decretó el servicio militar obligatorio. Campesinos y comerciantes pasaron a vestir uniformes y empuñar rifles en nombre del emperador. El ejército dejaba de ser una élite hereditaria. Para muchos samuráis, eso no era progreso, era humillación. Ese mismo año, el gobierno se dividió por un debate que casi llevó a Japón a una nueva guerra, el Seikanron. Se discutía una invasión a Corea como forma de restaurar el papel del guerrero y canalizar la frustración de los ex-samuráis. Saigo Takamori defendía la guerra con fervor. Para él, morir en combate seguía siendo preferible a vivir sin propósito. El gobierno rechazó la guerra. La ruptura fue definitiva. El golpe final llegó en 1876. Primero, la conmutación obligatoria de las pensiones samuráis. Luego el edicto Haitorei, que prohibió el porte público de espadas. Aquello que definía a un samurái se volvió ilegal. Algunos vendieron sus hojas para sobrevivir. Otros las enterraron, como si sepultaran parte de sí mismos. Katsura guardó la suya, no por rebeldía inmediata, sino por incapacidad de aceptar que el alma de su linaje se había convertido en un crimen. En 1877, la tensión explotó en la rebelión de Satsuma. Pero antes de Satsuma, Japón ya había sentido el primer temblor. En 1876, en el antiguo dominio de Choshu, irónicamente uno de los cunas de la propia restauración Meiji, ex-samuráis se alzaron en armas contra el gobierno imperial. El episodio sería conocido como la Rebelión de Hagi. Los hombres que marcharon no eran criminales ni bandidos. Muchos habían luchado por la caída del shogunato pocos años antes. Habían creído en la promesa de que el nuevo Japón aún tendría lugar para ellos. En lugar de eso, recibieron decretos, deudas y silencio. Armados en gran parte con espadas y algunas armas antiguas, atacaron edificios gubernamentales, proclamando que el Estado había traicionado a sus propios fundadores. No pedían privilegios, pedían sentido. La respuesta fue rápida e implacable. El ejército imperial, ahora entrenado y equipado a la manera occidental, aplastó la rebelión en pocos días. Los líderes fueron arrestados, algunos ejecutados, otros obligados al suicidio. No hubo gloria, no hubo memoria heroica, solo la confirmación de una verdad incómoda. El gobierno que había nacido de los samuráis ahora estaba dispuesto a destruirlos. Para hombres como Katsura Jiro, la rebelión de Hagi fue una advertencia sombría. Ya no se trataba de debate político ni de nostalgia. La espada no era solo inútil, se había vuelto peligrosa incluso para quien la llevaba en secreto. Satsuma no sería la primera revuelta, pero sería la última.
Miles de ex-samuráis marcharon contra el gobierno imperial. Muchos vestían armaduras tradicionales. Muchos llevaban solo espadas. Del otro lado estaban jóvenes reclutas armados con rifles de repetición, ametralladoras Gatling y artillería moderna. La lucha fue breve y devastadora. En la batalla final de Shiroyama, los samuráis avanzaron sabiendo que morirían. Algunos soldados imperiales lloraron al disparar contra hombres que caminaban en silencio hacia la muerte. No era solo una victoria militar, era la ejecución de una era entera. Saigo Takamori murió y se convirtió en leyenda, no como vencedor, sino como el último samurái. Japón siguió adelante. En 1874, el país lanzó su primera expedición militar ultramarina, enviando tropas a Taiwán. El Japón moderno nacía como imperio. Muchos oficiales eran ex-samuráis entrenados a la manera occidental. La espada había sido sustituida por el rifle, pero el espíritu que marchaba era el mismo. Los ferrocarriles atravesaron el país. Escuelas modernas moldearon nuevas generaciones. En pocas décadas, Japón se convirtió en una potencia militar. El Bushido no desapareció. Fue reinterpretado, enseñado en escuelas y academias militares, transformado en herramienta del Estado. Las espadas abandonaron los campos de batalla. Algunas fueron fundidas y transformadas en herramientas industriales. Otras enviadas al extranjero como curiosidades. Pocas sobrevivieron en templos y familias silenciosas. Katsura Jiro, ya anciano, vivió lo suficiente para ver un Japón irreconocible. En sus últimos días, aún limpiaba su katana, no como arma, sino como memoria. Sabía que el mundo que lo había creado no volvería, pero también comprendía que no había sido en vano, porque el fin de la era de los samuráis no fue solo el fin de las espadas. Fue el momento en que Japón aprendió a caminar entre la tradición y el cambio, llevando el pasado no en las manos, sino en el espíritu.